Buenos días, notable público. Es un placer comunicarme por este medio. Les saludo a su abogada Patricia Elizabeth Goicoechea Cortés, socia del Estudio Jurídico Goicoechea, y les doy la cordial bienvenida a su programa La Verdad en el Derecho. Somos una empresa que tenemos como objetivo satisfacer las necesidades legales de nuestros clientes. Por ello, cumplimos con lo solicitado y en esta oportunidad vamos a hablar sobre responsabilidad civil y su estructura. Distinguida audiencia, ¿qué es responsabilidad civil? Consiste en la obligación que tiene una persona de reparar por sí misma o con intervención de otra el daño suscitado a un tercero. Acá hay un concepto que debemos de tener en cuenta y valorarlo siempre para poder entender el concepto de responsabilidad civil. Es el daño que ocasionamos a un tercero y sus consecuencias. Amigos, ¿cuáles son los elementos de la responsabilidad civil? Tenemos la antijuridicidad, que es la conducta contraria a la ley o al ordenamiento jurídico. El factor de atribución asume la responsabilidad y esta responsabilidad puede ser subjetiva u objetiva. Subjetiva por dolo o culpa y objetiva ser el autor de determinadas situaciones jurídicas establecidas en el ordenamiento jurídico. El nexo causal o relación de causalidad. Acá debe de existir una secuencia de causa-efecto entre la conducta verificable de quien ocasionó el daño y el evento dañoso. El daño es el perjuicio que se le causa al tercero. Este menoscabo puede ser cuantificado económicamente para que a futuro el dueño de este derecho pueda solicitar y exigir el resarcimiento. Querido público, ¿cuántos tipos de responsabilidad civil existen? Tenemos responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. La responsabilidad contractual son una serie de obligaciones y de derechos que se adquieren al momento de firmar un contrato. Acá se presentan 4 situaciones. Entre ellas tenemos inejecución total, no se cumple con lo pactado. Cumplimiento parcial, cumplo con una parte y con la otra no lo hago. Cumplo tardíamente, es decir, no cumplo en la fecha en que se pactó para hacer el pago correspondiente. Como última situación tenemos cumplo defectuosamente. O hago o lo hago, pero lo hago mal. Analizaremos en qué consiste la responsabilidad civil extracontractual. Se ventila en el artículo 1969 del Código Civil, el cual manifiesta que es cuando una persona tiene la obligación de resarcir el daño ocasionado a un tercero sin que exista un contrato de por medio. Estos daños pueden ser personales o patrimoniales. Para que se presente la figura de responsabilidad civil extracontractual, se forma con ciertos parámetros y entre ellos se encuentran qué tipos de daños existen. Estos daños forman la indemnización que se va a cancelar a la víctima. Lo expuesto se encuentra en el artículo 1985 del Código Civil. Estimados oyentes, ¿cuáles son los daños que forman parte de la responsabilidad civil extracontractual? Tenemos daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales. Los daños patrimoniales se dividen en daño emergente y lucro cesante. El daño emergente es la pérdida del patrimonio por causa de un hecho. Es decir, la víctima tiene que gastar de su propio dinero para poder reparar las cosas a su estado anterior. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, el daño emergente son los gastos que hacemos para pasar consultas médicas. La muerte, el daño emergente es los gastos de sepelio. Y cuando se pierde un bien inmueble. Ahora tenemos el lucro cesante. El lucro cesante es la pérdida
del ingreso que dejamos de percibir como consecuencia de un hecho. Por ejemplo, se deja de percibir el ingreso laboral como consecuencia del descanso médico, o se deja de percibir un ingreso comercial por la pérdida de un bien inmueble. Ahora tenemos los daños extrapatrimoniales. Se divide en daño a la persona y daño moral. El daño a la persona es el menoscabo físico. Esto debe de ser resarcido y se mide de forma objetiva.